buscar en nuestras Biblias el libro de los Hechos, libro de los Hechos. Vamos avanzando, es bastante importante el hecho de estudiar todo lo que aconteció en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 13, nos vamos a ir de un solo al versículo 43. Vamos a buscarlo, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 43 al 52. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que se perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de las ciudades, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedirte que seas tú, Señor, dándonos sabiduría en esta hora. Pido perdón por mi falta, Señor. Quizás pedimos que seas tú dándonos esa gracia. Oramos por el hermano, por el amigo, por la persona que está con nosotros. Pedimos para que en esta noche pueda fluir el Espíritu Santo y que podamos hablar conforme a tu santa y soberana voluntad. Que del aprendizaje que tomemos en esta hora podamos gozarnos para tener una mejor vida en familia, una mejor vida en comunidad, para que seamos verdaderos creyentes, verdaderos cristianos. Pedimos al Espíritu Santo que tome control total de mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amado hermano, la semana anterior vimos un poquito de cómo Pablo y primero podemos ver que Pablo y Bernabé pues llegaron, y había un tipo ahí que se estaba oponiendo a que se le hablase de Jesús a cierto principal. La semana anterior también vimos cómo ya pasa de llamarse Saulo a Pablo, y explicamos por qué. Porque cuando un señor de dinero compraba a un esclavo, le cambiaba nombre. Y Saulo ya era esclavo voluntario. La palabra esclavo es doulos, es decir, un esclavo voluntario. Me someto a la voluntad de Dios. Entonces Pablo, ya en el versículo 9 del capítulo 13, si no me equivoco, por ahí lo puede ver en su Biblia, en el capítulo 13, versículo 9, Saulo ya pasa a ser ya Pablo. Ya no, a partir de aquí ya no se le vuelve a llamar Saulo, sino Pablo, como una forma de demostrar que él estaba siendo un esclavo voluntario de Dios, y ahora su predicación iba a irse más al lado de los gentiles, es decir, aquellos que no son judíos, aquellos que no son israelitas. Ahora, también vimos qué significaba Pablo. ¿Qué significaba Pablo? ¿Se recuerda? Pequeño. Pero hicimos la aclaración que él era pequeño no en tamaño, sino pequeño porque él a sí mismo en 1 Corintios capítulo 15, si no me equivoco, déjenme ver mis apuntes, 15 del 7 al 9, ¿verdad? Ahí nos habla de que él es como el último apóstol, como en abortivo, es decir, él se considera que fue el último, entonces se pone en menor grado. Por eso también significa Pablo. Ya a esta altura Pablo llega ya en su primer viaje a Iconio, y hablamos un poquito, a Antioquía,
Antioquía. Y hablamos un poquito de Antioquía, de cómo él llega y se presenta en el versículo 16 y le dan la oportunidad de hablar. Y Pablo lo que hace, sabiendo que habían muchos judíos que conocían pues la palabra de Dios, él se va directamente a hablar desde cómo Israel es el pueblo escogido de Dios, de cómo Dios lo preservó en Egipto, de cómo Dios lo llevó por 40 años y permitió que llegaran a la tierra prometida. Pablo hace ya una presentación del evangelio donde les muestra a los israelitas que todo se cumple en Jesús. Y él llega hasta David y dice cómo de David iba a salir la simiente, de donde iba a salir el Salvador. Y él llega y usted lo puede leer en su Biblia, se lo estoy resumiendo porque es bastante largo. Y él llega y dice de que Juan decía: yo no soy digno de ni siquiera amarrarle los zapatos, la cinta de su calzado. Entonces esto también viene con una costumbre. Los esclavos tenían que incluso atarle las cuerdas a sus amos. Entonces Juan dice: yo no soy el Mesías, es el que viene detrás de mí. Entonces se va Pablo por esa línea, demostrando que Jesús es Dios, demostrando que Jesús viene en la línea mesiánica, es decir, viene desde la promesa en Juan 3, en Génesis 3, ¿verdad? Que lo estábamos viendo, por cierto, el día domingo. Se viene por toda la línea mesiánica y en Jesús se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces Pablo les presenta ese evangelio a los de Antioquía. Como siempre, hay algunos, ¿verdad? Hay algunos que lo reciben y hay otros que no. Ahora vámonos a la lectura. Y dice en el versículo 13: despedida la congregación, es decir, después que Pablo les había explicado todo esto, despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír palabra de Dios. Era tal la posición de Pablo, era tal la enseñanza que daba, que la gente estaba deseosa de escuchar, muy deseosa de oír quién era ese Jesús que había resucitado y cómo en él se cumplían todas las profecías. Déjeme decirle que todos los israelitas conocen la palabra. Ellos sabían todos los libros, todas las profecías que apuntaban a su Mesías. Ahora, mire qué más dice aquí. Pero viendo en el 45, pero viendo los judíos la muchedumbre, que dice, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Es decir, que algunos judíos no estaban de acuerdo, porque miraban, mire, los judíos, por ser un pueblo elegido, ellos eran muy elevados, tenían un ego muy grande. Entonces decían: ¿cómo es posible que estos se vayan a salvar, estos que no son judíos? Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y se volvían religiosos, se volvían gente lleno de mucha religiosidad y cumplían más que de corazón, por obligación. Esto es como cuando usted viene al culto porque le toca venir, pues, pero usted no tiene ganas de venir, pero como para no sentirme mal, pues entonces voy a ir al culto, ¿verdad? Y ya no es algo nacido, sino es algo obligado. Entonces los judíos, algunos se molestaron porque vieron que todo el pueblo entraba en la salvación. Y ellos decían: ¿cómo es posible que estos, no siendo judíos, vayan a ser salvos y que Jesús sea el Salvador que ellos dicen? Ahora, mire qué más dice aquí en el 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se molestaron, ¿verdad? Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo. ¿Y qué más? ¿Por qué blasfemaban? ¿Qué es una blasfemia? ¿Alguien tiene idea qué es una blasfemia? Estaban diciendo algo en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo. Hermana Marta, dijo usted. Ajá. Algo que va en contra de Dios, ese blasfemar. Entonces, claro, la Biblia dice: estaban blasfemando, estaban diciendo, primero, que Jesús no era el Salvador que ellos esperaban. Segundo, estaban contradiciendo la palabra de Dios, donde dice que Dios no hace acepción de persona. Es decir, Dios se agrada en aquellos que cumplen, que se someten a su voluntad. Entonces, estos estaban como haciendo una división. Luego dice, entonces, el 46, Pablo y Bernabé, hablando con ¿qué? Es decir, conocían. Nunca se meta a discutir si no, usted no maneja el tema, hermano.
Si usted no conoce, no se ponga a discutir con nadie. Por eso es necesario que aprendamos palabra de Dios. Por eso es necesario que aprendamos mucho y tengamos conocimiento y busquemos conocer más de la Biblia. ¿Para qué? Para que cuando nos toque defender alguna posición, no solo digamos, así dice el pastor, ahí dice en la Biblia. ¿A dónde? Entre el Génesis y el Apocalipsis. No, que tengamos, por ejemplo, usted debería tener los textos bíblicos bien marcados donde dice que Jesús literalmente dio, porque los hay. Entonces, son cosas que debemos de manejar. Pablo conocía esto y dice luego, a vosotros a la verdad, ¿a quién les está hablando? A los judíos. A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué primero a los judíos? Porque eran la casa de Dios, porque eran los elegidos, porque eran a los que había venido el evangelio, pero ellos lo rechazaron. Mire qué dice aquí. Se dice, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Es decir, ellos solo se estaban cerrando la salvación y la vida eterna por medio de Cristo. Yo sé que aquí hay alguna gente que va a ganar almas. Hay unas personas que van. Algunos han hablado de Cristo. Y hay gente que literalmente no quieren nada con Dios. Hace unos 6 años, una hermanita se le murió su papá. Nosotros como iglesia, cuando se nos avisa con tiempo y todo, y si somos hermanos pues de la iglesia, tenemos a bien asistir, hermano. Cuando a mí me avisan de plano, solo que de plano no, o a veces me dice, pastor, no se dio cuenta de que velaron a la familiar de no sé quién. No me di cuenta, no me dice, ni modo que lo desentierren y lo volvamos a velar, ¿verdad? Pero cuando la gente me avisa con tiempo, nosotros asistimos. Entonces, esta hermana era servidora de uno de los ministerios. Su papá falleció allá en San Bartolo. Le soy honesto, no me ubico, no sé por dónde es. A esta altura ni sé cómo llegamos. Pero fuimos como unos 8 o 10 hermanos de la iglesia, algunos líderes, y fuimos ahí. Y nomás llegamos al lugar, no era funeraria, era la casa de la hermana y el papá y otra hermana más ahí que de ella. Pero cuando yo me acerqué, nomás me acerqué, claro, uno como es el pastor tiene que ir al principio, ¿verdad? Uno es el que va ahí por si tiran una bolsa de agua, a alguno le cae, a usted es el pastor, ¿verdad? Entonces yo entré y lo primero que me dice una señora, ¿usted es el pastor? Sí, le digo yo, aquí no va a predicar, me dijo. Mire, ni siquiera café ni tamal me ofreció la señora, y que íbamos de aquí de lejos. Y sí, es que mi papá no era evangélico, me dijo. Y en eso vi a la hermana, perdone, yo no vengo por usted, vengo por ella. Y la dejé, hermano. Pues sí. Mire, hay gente que no quiere, hay gente que no va a querer. Usted le va a hablar de Cristo y la gente le va a decir, ya vas vos con tus cosas, ya vas vos con el diezmo, y ni siquiera nada de eso le ha hablado, hermano. Si usted sabe que ni diezma, o sea, usted no le va a hablar de eso, pues, ¿verdad? O sea, ¿me entiende? Pero la gente ya va. Así le tocó a estos. Estos estaban molestos. Ahora dice, mira, dice Pablo, o sea que quien desechan son ustedes. Pero vean ahí mismo dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí dice, no volvemos a los gentiles. Bueno, digo Pablo, si ustedes no quieren, habrá alguien más que quiera. Y recuerde que Pablo ya había sido comisionado a ir y predicar ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces Pablo dice, bueno, aquí solamente Dios me está corroborando que no es para los pueblos, para los israelitas, es para los gentiles que vamos a ir a predicar. Y es lo que yo le decía con esta hermana, a esta señora, cuando nomás me dijo de entrar, no me dijo buenas noches, gracias por venir, y se lo digo se lo digo realmente en lo personal, hermano. Yo he ido a velas de gente mormona, he ido hasta de gente inconversa, pero yo he aprendido que a mí me invitan a llegar a dar fortaleza a la gente, no a criticar. Fui a otra vela y me dice un hermano, pastor, fíjese que yo quisiera que usted predicara, me dijo, pero fíjese que lo que están pagando el funeral son mis hermanos y ellos son católicos. No se preocupe, le dije. Si ellos se van a molestar, pues yo no. Y de repente ella me dice, mire, dicen mis hermanos que sí, que no hay problema, que predica, pero no vaya a estar tirando, me dijo. Mire, no le digo. Si yo no llego a tirar, hermano, yo no voy a decir, y esas imágenes. No, yo le voy a dar fortaleza a aquellos que la necesitan por medio de la palabra de Dios. Imagínense si es inconverso el muertecito, ¿qué voy a decir? Ya ve, como no aceptó a Cristo, al infierno se fue ¿Verdad que no? Hay maneras, hay formas.
Yo no voy a hablar del muerto, voy a hablar de Cristo para los que no lo conocen. Entonces, Pablo inteligentemente dice, bueno, ustedes no quieren, me voy para los gentiles. Bien, si ustedes no lo quieren, nos vamos con estos. Ahora, ¿qué más dice? Porque así, dice el 47, nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz, ¿de qué? A fin de que seas para salvación. ¿A dónde, hermano? Va, esto no lo había visto hermano Jimmy es el 1:8, se puede. ¿Va que sí? Va, ya ve. Porque él solo ese dice, el 1:8, el 1:8. Pero aquí lo tiene también, hermano, apúntelo, para que también moleste a los hermanos. ¿Verdad? Te he puesto para luz de los gentiles, dice. O sea, Pablo viene y dice, si a mí Dios me llamó para los gentiles, entonces vamos a predicarle a fin de que sea para salvación. O sea que la salvación no solo son para los israelitas, son para todo aquel que cree en Jesús. Ahora, ¿qué dice aquí? Hasta lo último de la tierra. ¿A dónde será lo último de la tierra? ¿Alguien tiene idea? Pregunto. ¿Alguien tiene idea hasta dónde será lo último de la tierra? ¿Estimados? Lo último, sí. ¿Hasta dónde será lo último de la tierra? Eso es relativo, hermano. Si yo estoy aquí, yo puedo buscar cuál es el lugar más lejos que está del Salvador, ¿sí o no? Para mí, allá por la China quizás será lo más último, para mí lo último, porque está en China. Seremos nosotros, ¿verdad? Esto es relativo. Eso simplemente hasta lo último en la tierra significa que llegue a todo el mundo. Entonces, donde usted esté, tiene que hablar de Dios. Tiene que hablar de Dios. Hasta lo último de la tierra es todo el planeta. Ahora, ¿qué más dice? Los gentiles, dice el 48, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Mire qué bonito, lo que otros desprecian, la bendición ha sido para nosotros. Aquí lo dice. Los gentiles, es decir, ¿cuáles son los gentiles? Aquellos que no son israelitas, ¿ya? Entonces, dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. ¿Por qué? Porque los israelitas en su costumbre los miraban de menos a ellos. A algunos les permitían entrar a sus sinagogas, pero no podían participar, porque decían, estos no son judíos, no están circuncidados. Entonces los miraban de menos. Ahora, ellos escucharon de Pablo que había salvación para ellos por medio de Jesús. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor, que dice, se difundía por toda aquella provincia. Pero, en el 50, los judíos instigaron. ¿Qué es instigar, hermanos? ¿Perdón? Instigaron a mujeres piadosas. Vea todo el contexto. ¿Qué es instigar? No es hostigar. Instigaron, no dice hostigaron, no dice, instigaron. O sea, instigaron a mujeres piadosas. Mira, vos le crees a esos. Mira, y esa tu compañerita, vos. Yo veo que a tu compañera empieza ¿qué? A levantar cosas. ¿A modo de qué? De persuadirlo para ponerle a usted en su corazón y que usted tome el pensamiento de él. No le dieron, usted, hostigar sería, ustedes mujeres, ¿por qué hacen? No, ellos llegaron sutilmente a decirle, mira ese Pablo, ese Bernabé, mira todo lo que andan haciendo. Y mira quiénes le fueron a decir. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, ¿y qué más? Y distinguidas, es decir, a las mujeres que tenían poder fáctico, poder de dinero, tenían poder de convencimiento. Algunos dicen que eran las esposas de los gobernadores. ¿Cuántos hombres vemos aquí? ¿Cuántos mandan en su casa? Así dice uno, hermano. Pues va a decir, no, amén. Hermano dice amén, yo también digo amén, aunque sea mentira, pues. No, es cierto, hermano. Mire, no nos dejemos engañar, hermano. A mí mi mujer me dice, mira, el sábado a veces casi no salimos, el sábado me dice, vamos a echarnos un café allá al volcán. Y yo no sé por qué le gusta subir tanto al volcán. Y le digo, no, estoy cansado, no, toda la semana, hija, vamos a tomar un café aquí, vamos. No, estoy cansado, le digo yo. Al rato ya llega el niño que ya fue instigado por la mamá. ¿Verdad? Papi, no vamos a salir. ¿Por qué? Yo, vamos a echarnos, allá arriba está bien rico el clima en el volcán. Ya fue instigado por la señora. Después llega el otro. Papi, no vamos a salir ahora, no vamos a dar una vuelta
Mañana le toca bien pesado. Ya vean bien, ¿me entiende? Entonces, al final, uno sale haciendo lo que la señora dice. Ahora, por eso que la Biblia dice, mire, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Me imagino que estos se fueron a decir a las esposas de los meros. Mira, ese Pablo hasta puede levantar una sedición en contra de tu esposo. Le van a querer dar, Juan, aquí lo van a querer atacar, mira. Entonces la mujer se ha debido decirlo al marido. Mira, yo, el que manda aquí sos vos, porque la mujer es un buxa, hermano. No, aquí vos decidís la última palabra, pero yo te digo que ese Pablo y ese Bernabé, yo siento algo, porque la mujer siempre siente en algo, va. No sé, algo me dice que estos no son tan buena pieza, vos. Y al marido va, mira, aquí está, ¿ve? No le digo que la mujer tiene poder, pues. Ni amén, dicen. Dice luego, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, ¿y qué más dice? Imagínense el poder que tenían estos. Los expulsaron. ¿A alguien le han expulsado alguna vez de algún lugar? No levante la mano. Pero aquí, ¿cómo sale usted enojado? De mejores lugares me han echado, dice, ¿verdad? ¿A alguien le ha expulsado a su hijo? No diga nada, ¿verdad? Casi le pega a la maestra. La vieja la agarró con mi hijo, dice, enoja. Pero fíjese que Pablo y Bernabé no se enojaron. Es que usted, y un día de estos, ayer, estaba leyendo Ezequiel 33, 8, 9, el deber de la atalaya, donde la atalaya dice la Biblia que está para llamar cuando vienen a atacar un pueblo, sonar la bocina y que los del pueblo se apersonen a estar preparados para luchar o para huir lo que tengan que hacer. Y lo compara con el atalaya, aquel que le dice al impío, tienes que recibir a Cristo porque si no vas a morir. Pero dice que si el impío no le hace caso, que usted tranquilo, esa sangre Dios no la va a demandar. Pero que si usted no lo hace, Dios nos va a demandar esa sangre. Entonces, Pablo ya había cumplido con su mandato. Él fue a decirle, señores, reciban a Cristo, entréguenle su vida. Y estos no quisieron. Entonces se fueron a los gentiles. ¿Y qué hicieron? Los corrieron. ¿Alguien se pone contento cuando lo corren? No, hermano. Ve el 51. Ellos, ¿quiénes? Pablo y Bernabé, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, que dice, ¿pero por qué sacudieron sus pies? Por el polvo. Porque a Jesús se les había dicho. Jesús les dijo, a la ciudad que vayan y no lo reciban, sacúdanse. Yo se lo digo, yo cuando fui a este funeral, créame que ha sido el único de tantos funerales que hemos ido, que no deja de sentirme un poco mal, hermano. Si imaginas ir hasta San Bartolo, hermano, exponiendo después del culto y llegar, y lo primero, en vez de decirme buenas noches, o decirle a la hermana, mira, si viene tu pastor, por favor decirle que le vamos a dar pan con café, pero que no hable, que se siente y que coma callado, ¿va? Pero de entrada la señora yo ni la conocía. Entonces el pastor me dijo, sí, le dijo, aquí no va a predicar, me dijo. Y o sea, pero como cuando Dios lo manda a usted, yo no me compliqué. Es más, había una hermana por ahí, pastor, prediquemos, allá afuera, andamos un montón. Si yo no llego a pelear, hermano. No, hermana, ¿para qué vamos a pelear? Tranquilo, venimos a acompañar a la hermana fulana de tal y la vamos a acuerpar a ella. Se llegó a sentar con nosotros, estuvimos platicando ahí y la hermana te ha hecho como 3 tamales. Yo también, vea, y todo bien galán, pues. Mira cómo les gusta acompañarme a los funerales cuando hay de comer. Pero bueno, ese es el tema de otro día. Amados hermanos, ¿por qué se sacudieron los pies? Váyase conmigo a Mateo, léalo rapidito. Mateo 10:14, solo para referencia. Y si alguno, dice Jesús, y si alguno no os recibiere, Mateo 10:14, y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque están blasfemando contra Dios mismo. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, hermano. Mire, ¿me permite orar? No, ya me han dicho no. Y yo sé, hermano, mire, yo sé que usted lo hace porque
pues si usted ama a Dios, usted respeta a su pastor. Y hay gente que me ha invitado a me dice, pastor, quisiera que fuéramos a orar por un enfermito y en mi casa. Ellos no son cristianos. Yo con mucho amor vamos, y ya me ha tocado llegar y decir, mire, es el pastor. Y así, ajá, y yo, si a mí me traen, yo, ¿y qué quiere? No, mira, él quiere orar por vos. Yo no quiero, en mi máscara. Si yo ni me he invitado, hermano. Si yo le digo al hermano, no, tranquilo, no, pastor, qué vergüenza, y déjelo que se muere. No, tranquilo, no, le digo, vamos a orar por él para que Dios lo sane, ¿verdad? Pero pasa, hermano. Pablo, miren la actitud de Pablo y Bernabé. Y los discípulos, dice, en el 52 del Hechos 13, que dice, y los discípulos estaban llenos, estaban enojados porque los habían corrido. Ellos fueron a hacer lo que los mandaron a hacer, amén. Él fue, llegó, no quisieron, lo corrieron. No se sienta mal cuando la gente a usted le diga que no lo están despreciando a usted, están despreciando a Dios. Mire, se ganará almas desde cualquiera. Hay hermanos que son buenos, hay otros que no. Ay, no, pastor, es que yo veo, ni me le he acercado cuando él me está viendo. No, ya no. Usted vaya. Mire, le quiero hablar de Dios. Ahorita estoy ocupado, yo también estoy ocupado, pero quiero aprovechar a hablar con usted. Insiste, dice, no, pues tranquilo, bueno, que Dios le bendiga, nada más. Pablo y Bernabé no salieron maldiciendo. Señor, si nosotros sirviéndote, no quisieron, hermano. Dios no obliga a nadie. Dios está para todo aquel que en Él quiere creer, pero no todos quieren, hermano. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Aquí terminamos en el capítulo 13. Luego en el 14 ya se pasan, bueno, como los sacaron, los corrieron, los movieron de ahí, se fueron a Iconio. Iconio estaba ubicado a unos 100 kilómetros de ahí de Antioquía. Imagínense cuánto caminaron. Ya venían de recorrer 160 kilómetros. Ahora van con otros 100 kilómetros. ¿De aquí a dónde hay 100 kilómetros, hermano? En nuestro país. No, San Miguel es más. ¿Cuánto? Como Zulután, Metapán. Sí, porque Sonsonate son como 60. Ustedes no parecen salvadoreños, no conocen su país. Llego a una iglesia allá, el pastor mexicano, y cuando sabe que soy salvadoreño, me dice, empieza a decir, bueno, mis hermanos, traemos un pastor del Salvador, él es de allá en San Salvador, ahí por Ayutuxtepeque, entre mexicanos, Mariona y Apopa. Este conoce más que uno, dije yo. ¿Qué tal allá por San Miguel? Va caliente, va pastor, y siempre está el mismo alcalde, el de Choto, todo sabía. Pero después preguntando, y pastor, ¿usted cómo sabe tanto El Salvador? Así que la congregación, el 90% son salvadoreños, me dijo. Al país que fuera es lo que viene. Pues, tapupusa comía. Claro, si su congregación es salvadoreña, ¿ve? Y usted no conoce cuántos kilómetros hay, no, hombre. Pero bueno. Y los discípulos estaban llenos de gozo. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga. Bueno, le dije, Iconio está al sur unos 100 kilómetros. En una zona conocida con otros, con Derbe y todo lo demás, que se llama Licaonia. Vamos a leerlo. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Mire, la palabra se basta por sí sola. Le voy a decir algo. Estudiando un poco esto, me puse a escuchar a algunos pastores, algunos estudios, y me llamó la atención algo. Dice, nosotros normalmente cuando vamos a predicar entramos con una ilustración. Son reglas de la homilética. La homilética es el arte de predicar. Por años, como por ser 4 años, di homilética en el Colegio de Teología. Y ahí las normas de la homilética le dictan que usted debe de entrar primero para llamar la atención, ¿sí? Tiene usted que hacer una introducción, una ilustración, por ejemplo. Puede ser una historia de un hecho real, puede ser incluso un chascarrillo, un chiste, puede ser. ¿Por qué? Para captar. Ahora, le enseñaba a uno que esto tiene que ver con lo que va a predicar, ¿verdad? Usted no va a venir a contar algo con una ilustración. ¿Y qué tiene que ver con la predicación? Nada, pero estaba bonita la ilustración. No, vea. Usted no va a hacer una sopa de pollo y le va a echar... ¿Qué no se le echa a la sopa de pollo? ¿O de todas las verduras se le echa? ¿Yuca le echan a la sopa? No, carne no, pues porque es de pollo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿qué le quiero contar? Que decía este pastor muy interesante,
que Pablo no necesitaba andar dando ilustraciones, se iba de un solo la palabra. Y esto nos llama la atención a todos los pastores y a todas las iglesias. ¿Por qué hay que andar entreteniendo a la gente? Conozco una iglesia que llevó a Cocolito lleno, hermano. No, es cierto. ¿Qué tiene que ver Cocolito en la iglesia? Yo lo puedo recibir aquí porque acá ven a sentarse y escuchar culto. Entonces es interesante, ¿eh? ¿Por qué tenemos que traer un atrayente, algo para que la gente, si la gente debería venir por la palabra de Dios? Así debería ser. Pero a veces tenemos esa situación, ¿verdad? De vamos a regalar, vamos a tener esto. Me dice un pastor, por cierto, voy a ir a una vigilia con ellos, me dice: yo aquí, para que la gente no se me vaya, yo le doy de comer en las vigilias, para 1 hora, hermano, para que la gente coma. Y yo les regalo toda la comida. ¿Y cómo más económicamente? Le digo, porque 200, 300 personas. Ah, no, porque un hermano me regala un de frijoles, uno de arroz. ¿Y qué va a pasar el día que no de cena? Ya no llegan los hermanos. No diga que no, que así somos algunos. No, ya no llegan. Ya no, que el pastor antes nos daba cena y hoy ni cena nos da. Así que no venir por la cena, yo vengo por alabar a Dios. Entonces, cuando estamos claros en eso, estamos fijos. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Pablo entró de un solo a hablar de Jesús. Mire qué dice. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de asimismo de griegos. ¿Qué cree que predicó Pablo y Bernabé en el 14? ¿Qué cree que predicó? Lo mismo que había predicado en el capítulo 13. O sea que él llegó, aquí ya no explica el sermón, pero llega a hablar de Jesús. La palabra de Dios tiene el poder para transformar a cualquier persona. ¿Sabe por qué nosotros entramos en conflicto con otras denominaciones, otras iglesias? Porque no hablamos de Jesús, hablamos de iglesia. Es que mi pastor no dice así. ¿Qué tiene que ver su pastor, hermano? Uno puede decir cualquier cosa aquí arriba, pero ¿qué dice la Biblia? Alguien me dijo: pastor, fui que estaba hablando con uno de la iglesia tradicional y él me sacó su Biblia y entonces no es la misma. ¿Cómo no, hombre? La misma Biblia dice lo mismo. Que tiene 7 libros adicionales, otra cosa. Pero la salvación es por creer en Jesús. Entonces no se ponga a pelear iglesia, no se ponga a pelear denominación, menos pelee de pastores. Cuando usted hable palabra de Dios, hable de Jesús, hable de salvación por fe, hable de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí vamos bien. No se ponga a hablar: es que nosotros no tenemos ídolos, nosotros no andamos adorando imágenes. El otro le va a dar su explicación. Nosotros no bautizamos infantes, nosotros no sé qué, y empezamos. Y los curas, y que son pedófilos. ¿Y qué de menos tienen los pastores ustedes, sinvergüenza que somos también, pues? Porque somos seres humanos, ¿o no? Pues claro. Entonces no hable, cuando usted vaya a hablar de Dios, no hable es más, yo me congrego en tal iglesia, eso no se lo están preguntando. Hable de Cristo, hable de Jesús, hable del Espíritu Santo, después le van a preguntar. Fíjese que después la gente dice: mire, a mí me ha pasado, yo he ido a lugares donde llego, yo no digo que soy pastor, no digo nada, solo empiezo y de repente empiezo a hablar con una persona, empiezo a hablar de Cristo, le empiezo a decir que Dios lo ama, estamos hablando, y de repente me dice: mire, gracias, qué buen consejo que me ha dado. Porque la Biblia dice esto y esto y esto, y la Biblia dice lo otro, y Proverbios nos menciona que debemos de honrar a nuestros padres, porque la gente se abre de alguna manera y empieza a contar problemas, y después dice: mire, gracias, ¿y usted qué? Yo soy hombre, le digo. Si cualquier duda, ¿me entiende? ¿Y usted qué es? Me dice: cristiano, le digo yo. ¿Ya dónde se congrega? ¿A cuál iglesia va? Una ahí en Ayutuxtepeque. ¿Y cómo se llama la iglesia? Tabernáculo de Ayutuxtepeque. Ustedes son de los de Toby, me dice. Mire, ya nos pueden, ¿verdad? Sí, le digo, fíjese que sí, es una iglesia filial. Mire, pero qué bonito lo que me habló. Yo no le hablé de iglesia, le hablé de Jesús. Después la gente empieza a preguntar, ¿verdad? Ahora, sigamos avanzando. El tiempo es demasiado corto. Luego dice: más los judíos, volvemos, siempre va a haber alguien en contra en el 2. Más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ojo con esto, hermano. Nunca se deje excitar ni corromper los ánimos. Los gentiles estaban convencidos, ¿sí? Pero llegaron uno y decirle: mira, no es así como estos dicen.
Tenga cuidado cuando alguien llega a decirle a usted, no hombre, que mira, que las iglesias aquí, que las iglesias... Amén, hermano. Por eso hemos puesto ese versículo bíblico, porque yo quiero que tengamos claro que su mirada y la mía está en Jesús. Entonces, cuando usted entiende eso, usted no importa lo que hable. Mire, a mí me da risa ver cuántas cosas suben en contra de los pastores, pero hay otro montón en contra de los curas. ¿Y quién gana, hermano? Nada. ¿Qué estamos haciendo? Generando conflicto. Si esto es personal, hermano, si sus pecados y los míos han sido pagados, pero las consecuencias las vamos a pagar aquí nosotros. Entonces tenemos que entender que Pablo y Bernabé llegaron a hablar de Jesús. No permita que otro le ensucie su corazón o su mente hablando mal de cosas que al final no vienen al caso. Ahora dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo. Estaban duros, hermano, estaban difíciles, ya no querían. Luego dice, por tanto se estuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo y confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Mire qué interesante, hermano. Alguien me dijo, pastor, ¿por qué ahora no podemos sanar a alguien de así, decirle en el nombre de Jesús, ya vas a ver en el nombre de Jesús? Porque aquí había un propósito, hermano. La gente no creía que... ¿Cuándo vio milagro la gente? Cuando Jesús estaba en la tierra, amén. Pero ahora fue dado a los apóstoles. ¿Para qué? Para que más gente pudiese ver el poder de Dios actuando. Mire cómo dice aquí. Luego dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentar y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, ahora, y toda la región circunvecina. Amado hermano, vamos a encontrar sin duda rechazo. Eso no es nuevo, hermano. Y yo le voy a decir algo. Las nuevas generaciones de nuestro país están bendecidas con el evangelio, porque hace 100 años no era así. ¿Cómo conocían a los pastores hace 30, 40, 50 años? Los come gallinas. ¿Sí? No es broma. Y seguimos comiendo gallinas, no se preocupen. Porque la gente en el pueblo llegaba el pastor y la gente estaba... La pobreza era mucho más que ahora. Entonces la gente le regalaba una gallina al pastor. Esa era la ofrenda de amor. Eso era lo que la gente le daba. Entonces se burlaban. Es más, los sacerdotes tenían la potestad de sacar corriendo a los pastores. Les quemaban. Bueno, en México hace poco quemaron unas iglesias evangélicas. Entonces aquí en el país estamos bendecidos, hermano. Entonces nadie puede venir y decir, ay no, pastor, bien difícil el evangelio. Mire, aquí en el país, bendito sea Dios, hay mucha aceptación. Ya hasta hay un día nacional de la oración, un día nacional de la iglesia evangélica. ¿Cuándo había visto eso? Entonces, ¿qué necesitamos? Hablar de Cristo, hermano. No hay ninguna persona que no haya escuchado hablar de Jesús en este país. Ahora, Pablo no lo tuvo fácil. Pero bien, se fueron a la ciudad de Licaonia. Amado hermano, esta ciudad, Licaonia, era una ciudad que estaba a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Eso significaba que esta ciudad no tenía muchos pastos. Es más, dicen de que habían unas fuentes de sal. En Metapán hay mucha cal, ¿verdad? Pero esto dice que tenían ciertas sales que dañaban el pasto, no crecía mucho, y a lo sumo lo que podían criar eran asnos, que no es como una oveja o una cabra que le sacaban su pelaje, que la leche, que la carne, mientras que los asnos eran más para de carga. No tomaban leche burra como aquí, que tomamos leche burra, ¿verdad? Va que hay leche burra aquí. Pues sí, dulce, ¿verdad? No es que tiene de burra, pero así le llaman, ¿verdad? Ahora, esta tierra, Licaonia, significa abundancia de lobos, porque la palabra licos significa lobos, ¿verdad? Entonces era una ciudad que no era muy, ¿cómo decirle?, muy productiva, por el mismo hecho de que había escasez de agua. ¿Sabe usted que aquí en el volcán de San Salvador hay una gran escasez de agua? Usted va ahí, hay pura pipa, hermano. Entonces usted pide un fresco de horchata y ya va preparadito. Pero bueno, sigamos, vamos a terminar. Ahora, ahí predicaban el evangelio, en Iconio. Luego dice,
Ya en el capítulo 14, versículo 8, siguen predicando. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había, pregunto algo, ¿había oportunidad para este cojo de andar? No, nunca había andado, hermano, nunca había andado. Pero fíjese que Dios es un Dios de oportunidades. Nadie dijo amén. No quieren oportunidades, ¿verdad? Este era cojo de nacimiento. Pero mire lo que dice la Biblia. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. O sea, hermano, que usted con sus ojos puede demostrar si tiene fe o no. Usted ha hablado con alguien que usted le está contando a alguien, se le queda viendo ahí como que dice, está chilateando. Bueno, para los que nos ven, me están mintiendo, me está falseando. No se ha fijado que hay gente que usted está hablando, fíjate que en el bus me asaltaron. Fíjate que se me quedó el carro, y así como que, si ni carro tenés. ¿Eh? Pero este hombre, ¿se imagina usted con qué atención estaba atento a lo que decía qué? Pablo. Miren lo que dice aquí. Cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado a los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar, dice en el 9, a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó, y ¿qué dice? Pero me llama la atención, la Biblia llena de mucha información. Cojo de nacimiento. O sea que el tipo no sabía que era andar. ¿Qué más dice? Era cojo, imposibilitado de sus pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. Pero me llama la atención, ¿por qué Pablo se fija en él? ¿Por qué se fijó en él? Por la atención, ¿verdad? O sea, él estaba oyendo a Pablo emocionado, con una, me imagino yo, una convicción de decir, ese es mi Salvador. Quizás el cojo ni siquiera estaba esperando una sanidad, sino gozándose de la palabra de Dios. Y es lo que tenemos que hacer, hermano. Ay, pastor, largo es el culto ahora, fe. Así me han dicho algunos hermanos. Pastor, yo cuando vengo a los cultos de oración siento que son 3 horas. Mire, qué bárbaro. Me canso, fe. Son de esos hermanitos que se mueven de un lado, se arreglan el reloj, se abren la cartera, abren el celular, se comen las uñas, que se levantan para ir al baño a cada rato. Yo tuve que hablar con una persona, mira, hermano, acaba de entrar, ya para el baño otra vez. Y otra vez. Y le digo, le voy a regalar una bolsita, ¿para qué? Para que no vaya al baño. Que demasiado, ¿verdad? Amado hermano, este hombre tenía, y yo créame, lo que yo pienso, que él no esperaba un milagro de esa magnitud. Pero estaba tan exhorto, sí me doy a entender, exhorto, metido, estaba tan ensimismado en la palabra, oyendo hablar a Pablo, que Jesús era el Señor, el Salvador, el que había venido a entregar su vida por nosotros. Y este hombre se le olvidó su cojera, estaba disfrutando el evangelio. Porque ¿qué dice aquí? En el 7, y ahí predicaban el evangelio. Amado hermano, disfrute el evangelio que tenemos la oportunidad de tener en este país. Disfrute el que tiene una Biblia, úsela, léala. Y si no quiere leer, ponga sermones, hermano. Yo me pongo en mi casa, cuando estoy en mi casa, que estoy, hoy por ejemplo mi hijo está un poco enfermo, y me quedé un rato ahí en la casa haciendo un par de cositas, haciendo la de chacha ahí, y entonces yo dije, voy a poner sermones, quiero oí como 4 sermones del libro de los Hechos, y estaba oyendo, y eso no lo había visto así, no lo, porque deleita estar oyendo palabras. ¿O qué oímos? Todas las noticias, ¿verdad? Y las mismas, hermano. Y depende de donde lo vea. Estaba viendo un programa de Venezuela, que es una televisora estatal, solo habla de la lindura de Venezuela y todo culpa a Estados Unidos. Me voy a otro, no es estatal, es apoyado, me imagino, por los americanos, todo linduras de los gringos y cosas feas de Maduro. Entonces, al final, cada quien tiene su punto de vista, pero eso no me edifica. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por Venezuela, eso sí, para que Dios, porque es un pueblo que está pasando situaciones. Ahora,
¿Qué me llama la atención de este? Que estaba gozándose de la palabra de Dios. ¿Se alegra usted cuando se aprende un versículo bíblico? Si ni los aprenden, ¿eh? Si ni Biblia compramos, ni la leemos. Mire, métase a leer la palabra y fíjese que, mire, este no estaba pidiendo un milagro, él estaba gozando la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen problemas? Gózase en la palabra y su problema sin duda va a desaparecer. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.